Hoy vamos a examinar uno de los relatos más solemnes y significativos de toda la Biblia, la historia de Noé. Nos enfocaremos en dos temas centrales que corren en paralelo, el juicio de Dios sobre un mundo corrupto y al mismo tiempo su increíble provisión de salvación en medio de esa misma oscuridad. Estas palabras, la verdad, ponen un tono muy grave desde el inicio. Nos muestran la perspectiva divina. Un dolor profundo al ver una humanidad cuya maldad se había vuelto tan constante, tan arraigada, que una respuesta de justicia se hacía inevitable. Bueno, para entender la magnitud de lo que estaba por suceder, es importante que veamos el contexto de ese mundo antes del diluvio. Las Escrituras lo pintan como una época de una degradación moral y espiritual tremenda, una que ya pedía a gritos una intervención divina. Lo que vemos aquí es que el problema era total. Sí, la humanidad crecía en número, pero el pecado había contaminado absolutamente todo. La violencia, el odio, eran el pan de cada día. Como dice el texto, el corazón humano estaba inclinado al mal de forma continua. Una situación que por supuesto le causaba un profundo dolor a su creador y que preparaba el terreno para el juicio que vendría. Y de repente, justo en medio de esta narrativa tan oscura, de este juicio que parece inminente, aparece una frase. Una sola frase que cambia por completo el rumbo de la historia. Es, literalmente, un rayo de esperanza en la más profunda oscuridad. Este versículo es el ancla de todo el relato. Y fijémonos bien en las palabras. Noé halló gracia, no se la ganó. Esto es crucial. La esperanza no nace de un mérito humano, sino de una iniciativa que es 100% divina. Es fundamental que entendamos bien este concepto. La gracia no es una recompensa por ser bueno o por hacer las cosas bien. Es un regalo que se recibe sin merecerlo en absoluto. Es un favor que Dios decide dar desde su propia soberanía y misericordia. Por eso, la salvación de Noé no empezó con su obediencia, empezó con este acto de gracia de Dios. Este contraste lo deja todavía más claro, ¿verdad? Por un lado, la idea del mérito humano, de ganarse el favor de Dios, está tachada porque en este plan no tiene cabida. Por otro lado, y bien resaltado, está el favor divino, un regalo, una provisión gratuita que nace únicamente del carácter de Dios. Pasemos ahora a ver las instrucciones que Dios le dio a Noé. Porque la respuesta a esa gracia recibida fue una acción de fe, una fe sin precedentes que se tuvo que materializar en una construcción, monumental. El arca era una embarcación de unas proporciones colosales, un testimonio visible de la fe de Noé en un mundo que se burlaba. En un sentido más profundo, el arca representa ese refugio que Dios provee, una especie de prefiguración de la salvación que un día vendría a través de Cristo. Y hay un detalle clave, fue Dios mismo quien selló la puerta, protegiendo y asegurando a los que estaban dentro. El diluvio, entonces, tiene dos caras. Por un lado, fue un acto de juicio justo contra el pecado que había corrompido toda la tierra, y por el otro fue un acto de salvación lleno de misericordia para la única familia que confió en la provisión que Dios les había dado. Cuando las aguas por fin se retiraron, lo primero que hizo Noé fue construir un altar y adorar a Dios. Y como respuesta a esa adoración, Dios estableció un pacto, una promesa solemne y duradera para todas las generaciones futuras. Este pacto universal, que conocemos como el pacto noético, se convierte en la base de la estabilidad para este nuevo mundo. Dios promete que va a preservar el orden de la naturaleza, reafirma el valor sagrado de la vida y establece una nueva relación de promesa con toda su creación. Y la señal visible de esta promesa eterna es el arco en las nubes, el arco iris. De esta forma, algo que es un fenómeno natural se transforma en un recordatorio constante, un recordatorio divino de la fidelidad y la misericordia de Dios. Todo esto nos lleva a un punto que es verdaderamente crucial. Ya hemos dejado claro que la salvación de Noé fue por gracia. Entonces, ¿qué papel jugaron sus acciones? ¿Cuál es la relación real entre su fe y su obediencia? Vamos a plantear la pregunta de forma directa, porque es una de las confusiones más grandes que existen sobre esta historia. ¿Fue su obediencia la causa de que fuera rescatado? La respuesta es un no, rotundo. Su salvación se originó en la gracia de Dios y fue recibida por medio de la fe. Su obediencia no fue la causa, sino la consecuencia, la prueba visible de esa fe. Este es el orden divino, y es importante no alterarlo. Primero, siempre, está la gracia inmerecida de Dios. Esa es la fuente. Segundo, la fe de Noé,
que es como la mano que recibe ese regalo. Y solo entonces, como resultado natural, viene la obediencia. Sus obras no compraron su salvación, demostraron que ya la había aceptado por gracia. Y esta frase lo resume a la perfección. Una fe que salva nunca es algo pasivo, es una fuerza viva, activa, que transforma. La obediencia de Noé durante más de 100 años construyendo el arca no le hizo ganar la salvación, sino que demostró al mundo que ya la había recibido por fe. Y así cerramos. El diluvio fue como un reinicio para la humanidad, pero no solucionó el problema de raíz, el pecado en el corazón del hombre. La historia de la redención estaba muy lejos de terminar. La lección de Noé, sin embargo, nos deja una verdad que perdura, que incluso en medio del juicio más severo, la gracia de Dios siempre ofrece un camino de salvación para quienes responden con fe.